nosotros nos conoce la mayoría de la gente los Wenceslaos, como si fuera un apellido. Nuestro padre, que era el maestro de nosotros, con nosotros pues era un buen maestro que nos enseñó el trabajo, que no se me olvida nunca lo que me dijo al principio de estar trabajando con él, que dice: Güense, mira, hay dos maneras de trabajar y de vivir, por rutinamiento y por razonamiento. Por razonamiento se puede hacer todo lo que haga otro ser humano. Y por rutinamiento, pues, sigues haciendo lo mismo y te quedas en el mismo sitio. Entonces, hay que hacer las cosas por razonamiento. Esa fue la primera lección que aprendimos en el caminar en la vida y en el trabajo. Nuestro padre, que era el maestro de nosotros, Wenceslao Llanes González, él nació en 1897. Vio la Primera Guerra Mundial, la independencia de Cuba, después la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que él empezó a trabajar desde muy joven, casi desde niño. Antes de los 20 años aprendió con un hermano el oficio de hojalatero, herrero, y empezó él a hacer sus cosas, casos de leche, en la casa. Y entonces cuando se mudó en la calle Herradores, en 1928. La infancia la vivimos pues feliz y contento porque no conocíamos otra cosa. Ni teníamos teléfonos como ahora, ni aparatos de radio, ni televisión. Éramos muchos, 11 hermanos, tú imagínate. A la hora de comer éramos 13. Los talleres era tienda-taller, donde aparte de trabajar exponía toda la obra, todos los utensilios que se hacían. Siempre se buscaba un sitio de paso de gente, fabricaban y vendían, sin intermediarios. Y ahí ya empezó él, cara al público, a hacer cosas, y empezó trabajando con 2 sobrinos. Y el relevo lo hizo los hermanos de nosotros, los más viejos. Tú estuviste estudiando hasta segundo de bachiller. Sí, yo hasta el segundo de bachiller, Rafael y yo hasta el segundo de bachiller. Sí, pero ¿y qué edad tenían cuando eso? Pues fue cuando se murió la madre nuestra. Sí, en el 46. Pues eso, en esa época estábamos en el instituto, en el segundo año, eso, y después en el 46. Después el segundo año, pues, a trabajar. Tenía yo 5 años, claro, pues... Entonces tendría yo 15 o 16, 14 y Rafael 15. Y 10 años después, a nosotros nos pasó lo mismo. Estuvimos en el instituto y nos preguntó: ¿quieren seguir estudiando o a trabajar? Nosotros, bueno, lo primero que le dijimos, miramos uno al otro y no, a trabajar. En los años 57 sería. Y entonces ahí empezamos nosotros en la época de la nada, como digo yo. Después de la guerra, que se había acabado todas las existencias, pues todas las naciones estaban tocadas. Pero claro, España tardó más en recuperarse que otras naciones. Que si no ha llegado el barco del azúcar, que no ha llegado el barco del trigo, del millo, y todo eso era racionado, no daban sino una cantidad. El trabajo de uno, pues, reparaciones, más que nada. No estamos aquí en reparaciones. No, y lo que se hacía sí, nuevo. Lo que se hacía nuevo, pero reparaciones en la época de la escasez, que no había ni material para hacer cosas nuevas. Sí, esa época. Se reparaba todo. No, claro, es que no había nada a vender. Claro, no había eso y había que reparar todo. Trabajo nunca nos faltó. Lo que faltaba en esa época era material. Dejó de venir la hoja de lata, la chapa galvanizada, el latón, el cobre. Había que reciclar para hacer los encargos que había. Había un hombre en Santa Cruz que traía de África las latas de aceite. Y entonces todos los latoneros de Santa Cruz aquí iban a comprar material porque no había material que ese. Todo el desarrollo después de desarmar, quitarle la pintura,
desarmar la lata, enderezar los pliegues con un mazo Sí, ¿no? para dejar la chapa lo más derecha. Pero lo mismo pasa con las chapas galvanizadas, las chapas onduladas de esas, Sí. los tejados. Sí. Quitar las chapas para aprovecharlas, para hacer un regador, para poner un fondo a un regador, para hacer un cacharro, un caldero, una cosa de esas. La gente quitaba las chapas de los tejados y para aprovechar. Sí, pero Y era la chapa ondulada esa que había que ponerla lisa para hacer un fondo, para hacer un regador. Para nada hacer... más que preparar el material salía mucho más caro que comprarla después nueva. Y así empezó pues, a hacerse todo ese tipo de encargos. Yo grabando. Aquí tenemos artículos que se usaron en una época que hasta que llegó casi la era de los plásticos. Tenemos aquí, pues mira, los moldes que se hacían para las quesadillas del hierro. Hasta incluso se hizo uno grande de 1 metro. Se usaban las palas para el comercio y para otros negocios para coger el grano, los embudos para las botellas. Después había un juego de medidas que se usaba también en el comercio, 2 litros, 1 litro, medio litro, los azufradores para el campo, ahora vienen de plástico. Esto es otra cosa que se le hacía a las dulcerías y particulares. Esto era para los huevos aislados. Y siempre le digo a la gente que aprendimos mucho bailando con la música que nos ponían. Venía mucha gente, desde la idea más pequeña a la idea más grande había que resolverla. Pues el que dirigía eso era el padre de nosotros. Esto sí se puede hacer, esto no. Y ya nos decía cómo había que hacerlo. Cuando ya nos quedamos los 4, entonces éramos como los 4 dueños, los 4 maestros. Mi hermano Rafael, que era el más viejo, el que hacía la factura, ese sabía pues, todos los nombres de los clientes, de todo eso. Yo me despreocupaba de todo eso, porque la misión mía era hacer preparativos para avanzar más, para hacer esto. La soldadura, todos los tipos de soldadura. Y después el que se dedicaba después a pintar era el más joven. Precisamente cuando se pintaron las rejas, el último trabajo que hicimos con nuestro padre, las pistolas las había hecho mi hermano Isidoro. Sí, nos repartíamos el trabajo. A veces uno tenía una manera de hacerlo, otro otra, porque todas las cosas se pueden hacer de varias maneras, ¿no? Pues Sí, entonces, a suponer para dibujar, sí, para cualquier cosa, pues Rafael sí, era más... era el especialista, más siempre. que uno para... No, Rafael siempre le gustó, desde el colegio le gustaba dibujar. Entonces el que hacía todos los dibujos a tamaño natural para sacar las plantillas. Yo discutía mucho con mi hermano, Rafael, porque todas las cosas se pueden hacer de muchas maneras. Si uno pensaba que como lo hacía él era mejor, vamos a hacer una muestra, porque si hay que hacer 100, se hacía un modelo, pum, pum. Mira, este se hace en menos tiempo, el planteamiento es distinto, porque el éxito de un trabajo está en el buen planteamiento. Pues entonces todos los trabajos empezaban por el marcar. Entonces si tenía la plantilla no era sino rayar y cortar con las tijeras. Y después viene el plegado, plegar o enrollar, hacer los cilindros, todo eso. Si eso está mal hecho, queda todo destartalado, que no hay quien lo monte. ¿Y cuántos años haces de eso? ¿Cuántos años? Fue 53 porque fue en el 67. Se empezó en el 67. Ese trabajo que se hizo de las rejas fue el último trabajo que hicimos con nuestro padre. Era para una fachada de una iglesia que iban a hacer. La Caja Canaria nos encargaba a nosotros, pues nos comprometió para hacer ese trabajo, porque nosotros cerrajería así, a lo grande así no lo hacíamos, porque había que salir fuera a montarlo. Pues le dimos un presupuesto como para que no lo hiciera, pues háganlo. Entonces se amplió esta parte de aquí para poner todos los hierros que de ahí no se vengan, pero que hacer una caseta aparte para el montaje, porque
porque eran 3 metros por 3 metros, que si llovía no iba a estar en intemperie, pues se le puso techo. Y después teníamos unas garruchas para darle vuelta de cadena. Total, que tuvimos la suerte de que el solar que estaba al lado, por donde se sacaba, y por ahí se sacaba, entraba el camión grúa y las cargaba. Y en las rejas esas se gastaron 80 kilos de pintura en pintar eso. Y pesaban cada una 550 kilos. Y entonces, claro, ahí fue un trabajo que nos dejó dinero en esa época. Pero claro, enfermó nuestro padre en ese mismo año. ¿Te acuerdas de la pistola aquella que hiciste para pintar? Que la hizo con las puntas, la hiciste con las puntas de los bolígrafos. Nuestro padre maestro se enfermó en el año 59. Pero después no quería ir a la calle Herradores. Él pensó, abajo pierdo mucho tiempo porque se dirigen a él a explicarle lo que quieren y tal, y perdía mucho tiempo. Dice, no, y me dijo a mí, quédate conmigo, y nos quedamos aquí y empezamos en un cuartito ahí. Pues como se rendía más aquí, vino otro hermano. Él murió en el 68. Era un vehículo de 5 ruedas y nos quedamos con 4 ruedas. Pero seguimos funcionando con 2 y con las gomas gastadas. Los años iban avanzando hasta que por los años 57 a los 60 ya empezó a venir material, entonces ya se dejaron de hacer muchas reparaciones, porque la reparación salía más cara que comprarlo nuevo. Ya después, por los 60 y algo, el turismo, se empezaron a hacer hoteles, hacíamos ya otros trabajos, como eran apliques, faroles para los hoteles. Empezó la decoración también. Ya mucha gente se podía hacer un chalet. Había que ponerle también unos faroles hechos por diseño de arquitectos, decoradoras, decoradores. Y así pues el trabajo iba cambiando, que ya no era todo para la alimentación, era también para el alimento del espíritu, como digo yo. A veces nos pasábamos aquí trabajando hasta las 2 de la mañana, porque también tuvimos una época que se hacían letreros. Bueno, el más que hizo letras fue Isidoro. Y también se hizo el letrero del cine Greco. Estas letras son de las que se hacían de zinc. De doble pared, claro. Doble pared, claro, todo esto era antes del acero inoxidable. Porque cuando llegó el acero inoxidable era mejor material porque ya duraba pulido pues muchos años. Pero todo eso en aquella época era todo cortado a mano. Y si era de latón o cobre había con mucho cuidado para que no, al pulir, porque eran brillantes, no se quedara marcado y era con la sierrita de pelo, tipo artesanal. Hoy se hace todo eso con rayos láser, con ordenador, perfecta, con chorro de agua, y sale perfecto eso en todos los gruesos. Repasar, pulir, era un trabajo de eso, de artesanía. Los faroles se hicieron en una época que tampoco venían muchos, y los que venían de la península eran de hierro negro, y la atmósfera aquí se oxidaba, la humedad y todo eso. Y nosotros lo hacíamos en chapa galvanizada, que todavía tenemos faroles hechos de hace 50 años y más. Faroles hay por toda la isla, agueres, las cañas, porque todo eso venía para que le hiciéramos nosotros los faroles. Y entonces ven que tienen un farol que lleva 20 años o 30 años. ¿Dónde lo compró? Pues venían aquí. Y todavía siguen viniendo, pero ya no estamos recogiendo. Y aquí tenemos las lámparas que se hicieron para Bahía del Duque. ¿Ves? Y después está esta otra que está aquí más pequeña, que es la que pusieron, esta del monasterio que lo puso en el Puerto de la Cruz. Y esta sí te acuerdas. El grupo este de faroles sí, del pero campo. no me acuerdo quién se le hizo. Sí, esto se hizo para la bodega Monje, en Tacorón. La bodega Monje. Sí, de faroles. ¿Ves?
Esos grupos están puestos allí. Y esto que se le hicieron a aquel. Ah, sí. Ah, es verdad, la depuradora. Sí, la depuradora. En la entrada se ve, pero que el color este de cobre ya está negro de la atmósfera que hay allí. Claro. Ah, y este es otro. Este es el que está en Bajamar. Ah, es verdad, faro, en el faro de Bajamar. El faro de Bajamar que lo encargó, que era... Servando. Sí, él era aparejador, ¿no? Sí, sí, sí. Que hizo el diseño él y también llevaba una baranda de latón. Sí. Y después viene aquí los trabajos que se le hacían a los anticuarios ingleses. Siempre los encargaban por docena, una docena, dos docenas. Le llegamos a hacer hasta piteras en chapa. El florero era este, Sí. que se dejaba el tubo sin soldar para que entrara el agua al tallo de la planta. Y empezaron allí en la calle Herradores a hacernos encargos y estuvieron 35 años encargándonos cosas, hasta los años 80, 80 y pico. Los años mejor así que ganamos dinero fue desde 70 y pico, los 80 y cerca de los 90. Pero cuando ya la fuerza fue mayor de perder trabajos que ya se dejaban de hacer, era la era de los plásticos. Primero vino una cosa que se llamaba pesiglas y después fueron los plásticos, que eso es lo que ahora no sabemos dónde ponerlo. Que ahí ya fabricaban un montón de artículos que se hacían en chapa, venían desde los regadores, los cubos, las palas del comercio, los embudos, todo a unos precios tirados. Montones de talleres fueron desapareciendo porque se buscaban otro trabajo, otros emigraron a Venezuela. Esto fue el derrumbe de la calle Herradores, de la puerta a la calle donde se vendía lo que hacíamos. ¿Usted sabe la importancia que tenía para nosotros esa puerta a la calle? Por ahí entraron los mejores clientes que tenemos. Ahí alimentó nuestro padre una familia de 11 hijos, ¿sabe? Ahí aprendimos el oficio nosotros. Fue en el año 80 y en ese mismo año hicimos esa obra con el trabajo que hicimos para Lanzarote, para el aeropuerto de Lanzarote. Sí, ese fue un diseño de César Manrique, en el año 80 fue. Entonces llamó el arquitecto para que fuéramos allá a ver cómo era, y me dijo, mira, este es el diseño, pero queremos ver cómo se le pueden poner dos tubos fluorescentes, sistema de abrir y cerrar. Me dijo, bueno, pues no hay problema, le hacemos uno de modelo y le damos precio. Se hizo uno, se pintó, se llegó, fuimos allá, se lo montamos y se pusieron en todos los pilares aquellos de cemento, a base de taladro, en el cemento armado aquel allí. Y nosotros hemos durado pues tantos años trabajando, porque éramos cuatro, un equipo de cuatro, y nos íbamos renovando y haciendo lo que se llama un traje a la medida, que era el que venía con una idea, pues realizarla. Que por aquí desfiló en los años 60 muchos chicos de aquella época que se ganaban la vida vendiendo en la calle pulseritas, joyitas, y nosotros le vendíamos pues las tiras, pero eso eran kilos de tiras que las grababan, hacían sus pulseras, colgantes, y todo eso pues se lo facilitábamos nosotros porque ninguno podía comprar una plancha de 2 metros por 1 si necesitaban un pedacito. Pues yo soy esmaltadora, llevo casi cerca de 12 años en este oficio. El metal que suelo usar es el cobre. Al principio cortaba yo todas las piecitas, las cortaba con cegueta, pero buscando opciones, a través del taller Bronzo, pues me remitieron a los Güences. Pues un amor a primera vista. El otro día lo que llevó fueron unos circulitos chiquititos que antes eran sobrantes, eso dice. No, que ella le encontró aplicación. Y el otro día pues eso, unos circulitos con un agujerito al centro
Le guardé el centro también, como lo quiere eso, pues. Y Sí, aprovecha todo. Pequeñitos ahí. Pero pues. que tiene un horno para hacer los esmaltes. Sí. Ella hace esmalte. A mí me encanta porque siempre están dispuestos. Y si necesito otra cosa más difícil, pues voy por allí y le digo, ¿esto puede ser un triangulito? Sí, sí, sí. A veces he ido y he visto gente sentada o leyendo el periódico incluso, ¿no? Como que me parece que es como un sitio muy, muy agradable de estar, el taller, ¿no? Aparte de ser precioso. Tienen unas herramientas espectaculares. Me encanta ir por el trato y llegar allí y ver todos aquellos puestos. Me encanta. Siempre ha sido la casa desde la infancia, donde venían todos los niños a jugar aquí. Era como el centro. No hemos tenido lo que se llama aprendices como había antes. Bueno, artesanos amigos sí, porque vienen y todavía viene y él se pone a cortar y utiliza el taller. Lo he bautizado el saz caldero. El saz es un instrumento, es un laúd turco. Lo que he hecho es que le he adaptado una pieza de metal que era un florero. Este florero fue rescatado por Güense de una de las chatarras, pero ahí quedó el instrumento, así que esto es una pieza de colaboración con los Wenceslaos y mía, ¿no? Estas piezas son piezas de metal, de latón, de galvanizado, que los Wenceslaos, en concreto Güense, coleccionaba buscando en las chatarras de la isla todo tipo de objetos, maquinaria. Entonces yo, como aficionado también a ese tipo de piezas para luego construir instrumentos, pues le iba comprando y durante años pues compré una serie de piezas y con ellas pues hago mis inventos, mis instrumentos, ¿no? Entonces una vez aparecí por ahí por el taller y yo vi aquello que era todo un movimiento increíble de 4 personas trabajando, cada uno en su labor, en su especialidad. Todos hacían de todo, ¿no? Y como no tenía mucha maquinaria en esos momentos, no, era todo como muy manual. Ya con los años ya me iba diciendo Isidoro que a ver si aprendía a soldar, porque él ya no tenía muchas ganas de ponerse a hacer más argollas, ¿no? Ya había hecho cientos de argollas. Digo, bueno, está bien, pues tendré que aprender. Realmente yo no he trabajado directamente con ellos en conjunto, sino siempre consejos, siempre preguntándole cosas sobre el metal, de cómo tratarlo, de cómo grabar. Siempre fue muy dinámico entrar allí, porque había ambiente de trabajo, ¿no? Y eso, claro, a un joven como yo, en aquellos momentos, también te motivaba, ¿no? Ya yo compraba el material cortado y ya yo me iba a casa, me ponía a pintar, y entonces también te estimulan el tema, en el campo creativo, ¿no? Pisa morena, hola mi amor, yo voy al fin del mundo. Silvano. No, Maribel, pues sí, pues fue un trabajo así de los que digo yo, de más responsabilidad. Para mí la obra, estuve trabajando con los metales durante 20 años aproximadamente y me dediqué a estudiarlos porque yo siempre he creído en la libertad para poder ser creativa. Siempre me ha atraído el mar y entonces busqué los brillos que dejaba el petróleo, las manchas de grasa en las piedras, y encontré un material, una montaña de chatarra, y aquello fue un descubrimiento para mí impresionante y me dio una carga de humanidad, de un lirismo extraordinario, y entonces me quise meter en ese mundo, pero la pintura no me bastaba. Lo que era la pintura, el taller, la oxidación, podía imitarla, pero no era esa materia. La materia me expresaba muchas cosas que yo quería conseguir. Entonces empecé a hacer como puzzles que traía tímidamente y
de las piezas que encontraba que podía yo recoger de la playa, cacharros, latas de bidones oxidados, y entonces intentaba imitarlo, pero no me bastaba. Para mí eran cuadros, lo que pasa que en metal. En lugar de utilizar colores y pigmentos, pues utilizaba ácidos. Tenía a mi amigo Abad, que exponíamos en el museo con el grupo Nuestro Arte, y le dije: Abad, ¿dónde puedo? Y le conté la historia. Y entonces me llevó a Güense. Claro, ellos eran un equipo un grupo, su equipo para trabajar, que tenían su cadena de trabajo, y empezar con estas actividades o con este proyecto inseguro, que no era como, por ejemplo, si iba Abad, que era con un proyecto concreto para una escultura que iban a hacer, que estaba patrocinada, que estaba pagada, mientras que yo era a probar, a ver, a experimentar, a investigar, experimento por el experimento, el arte por el arte. Cortar a tamaño natural. Sí. Esta pieza nunca se hizo el trabajo que no se terminó. Y bueno, la porosidad no está mal. Sí. Estuve trabajando muchos años con él, incluso sí, cuando interrumpí, estudiamos los metales, trabajamos con bronce, con cobre, con aluminio, con duraluminio, y fue una experiencia única. Los experimentos fue una obra comprometida. Comprometida para mí, comprometida para Güense y para todo el equipo, que aunque el que me ayudaba era Güense exclusivamente, pero todos participaban, veían un poco mi afán. Fue una experiencia maravillosa y nos ha unido una amistad muy profunda. Sí, pero Maribel, ¿recuerdas que había que pasarlo de nuevo y sí, dejarlo y esa otra vez? pulidora que Sí. yo nunca me acordaba, Güense, 1500 revoluciones a mí me llevaban volando. Yo no podía hacer el trabajo del artesano y Güense tampoco podía hacer el trabajo mío, entonces nos respetábamos mutuamente. Ahí estaba esa unión, esa simbiosis. Lo importante era lo que tú hacías, la terminación del metal. Del volumen. Sacar volumen al plano. Cuando se está haciendo una cosa por primera vez no sabes lo que va a durar. Pero la preocupación mía era si toda la obra de ella y todas las horas que ella tardaba en sacar esos volúmenes, un día, otro día, desaparece al mes o al año, que cuando vi la exposición después de 40 y pico de años en el TEA, dije: no, están vivos algunos, otros heridos, que lo trajeron a reparar. Y el piropo mejor que me hiciste cuando viste la exposición de metales en el TEA, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo. Me dijiste: Están vivos. Pues sí, me dijiste, pues se han conservado bastante bien. No, por eso, pero que todo yo no técnico. Que yo no lo había visto. Y yo creo que, yo no sé si ellos han aprendido de mí, Güense no creo mucho porque me veía muy loca, pero yo he aprendido mucho de ellos y creo que la unión del artesano y el artista es muy valiosa. Le agradecemos que haya elegido este taller para hacer su obra, hacer la tesis y todo lo que ella descubrió aquí. Sí, aprendió ella y aprendimos nosotros. Ahora mismo es una complicación restaurar esos cuadros metálicos, pero una gran complicación. Si no está Güense y no estoy yo, difícil. Ahora mismo estamos trabajando una pieza con Maribel Nasco, que es una pieza que se está restaurando. Y entonces esto ha sido como recuperar lo que para mí, ver lo que ellos significaron para Maribel, ¿no? Que tenemos que conseguir ese negro que ellos consiguieron hace años. Ellos me han pasado la fórmula, hemos tenido que recuperar la pátina y la tenemos para probar a ver si conseguimos ese negro, si el aluminio es el aluminio que se encontraba en aquella época.
y después volver a la pelea con Maribel de ¿salió bien? No, a volverlo a hacer. Entonces él ya me lo ha dicho y dice, esto cuesta, ¿eh? Nosotros sobre todo empezó como un taller de escultores especializado en fundición, pero lo que hacemos sobre todo es fundir para otros escultores, porque la fundición, no todo el mundo tiene una fundición en su taller, entonces pasamos a bronce los trabajos que ellos traen. Eso es básicamente lo que es el día a día, ¿no? Mi padre ya era de tradición artesana, o sea, mi padre era platero, en la laguna había muchos artesanos diferentes, y había un punto de confluencia que era la Casa del Hercaro, donde había unos herreros que trabajaban todo el tema de herrería, carpinteros, zapateros, y ahí en ese núcleo había mucha relación entre todos los artesanos, se reunían por las tardes, generalmente los viernes, a tomarse un vino al final de la jornada, y ahí ellos siempre tuvieron mucha relación, y mi padre además con ellos tenía mucho afecto, porque eran gente muy cercana en el trato, y además el oficio de ellos era muy parecido. Después aquí en el taller, al ser artesanos del metal como nosotros, pues tenemos mucha relación, aunque nosotros trabajamos a otra escala mayor, más bruta, porque trabajamos con metal fundido, generalmente grueso, y ellos trabajan todo lo que es el corte del pliegue de plancha fina. Y también con la confianza que en este taller, digamos, trabajamos para muchos artistas, escultores que siempre tienen un trabajo que se sale de lo normal. Y no es fácil encontrar un artesano que sea capaz de meterse en lo que no es normal. Pero los jueces sí, los jueces siempre están dispuestos a eso se puede resolver, esto hay que buscarle la manera. Y no sé si el sueño que ellos tienen de hacer ese museo, casa museo, llegará a cuajarse, que sería una maravilla. Entonces ahora mismo pues lo que queremos es seguir trabajando en dejar una exposición permanente y hacer lo que se llama una tienda, taller como era antiguamente en los centros de las ciudades. Es como si fuera que quede una huella, que ya para que no se pierda lo que se hacía, lo que se hace y lo que se puede hacer. Cuando murió Juan Ángel, el platero, yo dije, con todas las cosas que todavía tenía que preguntarle, va a pasar lo mismo con los jueces. Hay un montón de cosas que un montón de profesionales tienen que preguntarles a ellos. Aparte de Maribel venían otros artistas con sus ideas, pero claro, no era cosa de años y años, sino mira, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Pepe Abad, también le hicimos un mural para La Palma, de 4 metros por 4, que era un rompecabezas. Y ese mural se hizo en el año 73. Y se le hizo el mural ese en 4 partes, porque era 4 metros por 4. Que se hizo en chapa galvanizada y después forrada en cobre. Y una pátina negra al cobre. Y fuimos mi hermano Pepe y yo a montarlo allá, en el 73. Se terminó, lo montaron allí con las grúas aquellas y tal, quedó puesto allí. Pero 35 años después viene por aquí Pepe Abad, porque se habían metido a desarmarlo para mudarlo de edificio y había que trasladarlo. Pero se metieron a desarmarlo y muchos le levantaron la chapa, después no sabían cómo montarlo, se mandaron para allá y fui yo a montarlo allá. Pues había otro roto que se había allí y tal, y también se pegó esa chapa de cobre. Cuando esté jubilado, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero claro, cuando llegamos a la jubilación, la lista de espera, como digo yo, es tan grande que... Yo pendiente ya me parece que... Es lo que me aconseja a mí, es que me desprenda de toda mi chatarra. ¿Y qué hace con todo eso? ¿Para qué quieres eso? Cuanto más viejo, aligerar el equipaje a medida que uno se va poniendo viejo. A ver si tengo la suerte y llego a la misma edad, a los 90, y en 10 años se puede hacer muchas cosas. Yo estoy seguro de que no voy a terminar con el trabajo, pero el trabajo sí va a terminar conmigo. Pues hasta donde llegue y ya está. Mientras pueda, pues seguiremos haciendo lo que hacíamos antes. Si podemos realizar nuestros sueños. La unión del artesano y el artista para mí fue enriquecedor
al máximo, porque el artesano tiene la obligación de hacer las cosas perfectas, bien hechas, y el artista tiene el derecho de estropear eso. Lo que quería imitar un artesano llegar a la perfección era hacer un trabajo como si fuera hecho de máquina, de fábrica. Perfecto, que no se, los remaches bien puestos, las uniones casi que no se notaran. Antes, cuando eran 4, era increíble entrar ahí, era como entrar en un mundo que pensabas que no era verdad. Y ahora quedan Isidoro y Güense, que son muy diferentes de carácter, y que los dos son pues una maravilla en su forma de ser, ¿no? Que desde ese tallercito que tienen ahí, en la laguna, y que hayan colaborado y hayan hecho y hayan participado en cosas tan potentes. Como entrar en una casa de buenos amigos, como entrar en una casa de una familia. A nivel personal es que son un amor, porque ellos siempre te reciben con buena cara y es como si entraras a casa de tus abuelos. Y a nivel profesional ellos tienen además mucho respeto por todo el mundo, es decir, no te tratan con desdén porque ellos son unos sabios, que lo son. Y me siento muy contenta de poder ayudar a Güense, porque siempre he tenido la ilusión de poderlo ayudar y de decir a todo Dios y a todos los medios lo que vale el artesano hacer las cosas bien hechas, con cariño y además con sensibilidad. Y me alegro mucho que se hayan dado cuenta de lo valiosos que son, y como patrimonio, como tradición y como innovación también. El padre de nosotros siempre nos decía, la unión hace la fuerza y tenemos que trabajar por la causa. Y la causa era la familia. Si al que le tocaba tirar del carro porque estaba mejor, pues ese tira del carro. Pero vamos todos al mismo camino. Ahora, ¿en qué época estamos? Por uno cuesta abajo. Son 50 años por arriba y 50 hacia abajo. Sí. Y entonces hay que bajar despacito para no patinar y llegar pronto otra vez a la tierra.